Hola a todos, sean bienvenidos a este video educativo que junto con mis compañeras Ana Costa, Angélica López, Ameyaxin Ruiz, Susek Marín y mi persona María Chirinos, el día de hoy vamos a explorar acerca de la sexología y la variante fisiológica sexual, con el objetivo de explicarles, enseñarles e informarles a través de este recurso de una manera más práctica. Para iniciar debemos conocer qué es la sexología. Y la sexología no es más que la rama de la psicología dedicada a la salud sexual de las personas. El comportamiento sexual está influido por la condición psicológica, es decir, nuestras experiencias, identidad y relaciones con los demás determinan una serie de condiciones sexuales que influyen en nuestra orientación sexual y nuestra sexualidad. Es importante conocer algunos de los conceptos básicos de la sexología. En primer lugar tenemos qué es el sexo, el cual puede definirse según la biología como hembra y macho, según el caso de hombre o mujer, y como comportamiento sexual, que no es más que las acciones que estimulan el placer y los sentimientos sexuales, como la masturbación, el coito, entre otros. También tenemos a la sexualidad, la cual se refiere a una dimensión fundamental del hecho de un ser humano, basada en el sexo, incluye el género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y también la reproducción. La sexualidad se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. Es decir, en resumen, la sexualidad es una experiencia y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Continuando con los conceptos básicos, tenemos a la salud sexual. La Organización Mundial de la Salud la define como estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere de un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones interpersonales sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coacción, discriminación, culpa o violencia. En segundo lugar tenemos al género, el cual es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en el sexo. Tal como ha existido de manera histórica, el género se refleja y perpetúa las relaciones particulares de poder entre hombres y mujeres. En tercer lugar tenemos a la identidad de género, la cual se define como el grado en que cada persona se identifica como masculina o femenina, o alguna combinación de ambos. Es el marco de referencia interno, construido a través del tiempo, que permite a los individuos organizar un autoconcepto y a comportarse socialmente en relación a la percepción de su propio sexo y género. La identidad de género es la forma en que las personas experimentan su género y contribuye al sentido de identidad, singularidad y pertenencia. Buenas tardes, soy la bachiller Ana Costa. Continuando con el seminario de sexualidad, ahora vamos a ver el concepto básico de lo que es la orientación sexual. La orientación sexual no es más que la organización específica del erotismo o el vínculo emocional de un individuo en relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual. ¿Qué sucede? Esto puede manifestarse en forma de comportamientos, pensamientos, fantasías o deseos sexuales, o en una combinación de estos elementos. Se define en función del sexo de las personas por las que nos sentimos atraídos físicamente o románticamente. ¿Cuáles son los conceptos más usados en la actualidad? Son la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. Ahora veremos el punto de identidad sexual. La identidad sexual no es más que la clave para autodefinirnos y puede cambiar a lo largo de nuestras vidas. Este concepto se contempla desde el plano fisiológico, psicológico y social, de forma que es el modo en el que el ser humano
va a comprender y va a pensar sobre sí mismo desde el punto de la sexualidad. El erotismo no es más que la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que invoca los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación sexual y orgasmo, y que por lo general se identifica con el placer sexual. Ahora vamos a ver el vínculo afectivo. Es la capacidad humana de establecer lazos con otros seres humanos que se construye y mantiene mediante las emociones. El vínculo afectivo se establece tanto en el plano personal como el de la sociedad, mediante significados simbólicos y concretos que lo ligan a otros aspectos del ser humano. El amor representa una clase particularmente deseable del vínculo afectivo. Buenas tardes, continuándole con el seminario sobre sexualidad, yo le voy a hablar acerca de la actividad sexual. Es una expresión conductual de la sexualidad personal donde el componente erótico de la sexualidad es el más evidente. La actividad sexual se caracteriza por los comportamientos que buscan el erotismo y es sinónimo de comportamiento sexual. La salud sexual es la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. Relaciones sexuales. Tenemos heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual y demisexual. Heterosexual es atracción hacia personas del sexo opuesto. Homosexual, atracción hacia personas del mismo sexo. Bisexual es atracción hacia personas de ambos sexos. Pansexual, atracción hacia personas sin importar su sexo, asignado al nacer, género, identidad de género, orientación sexual o roles sexuales. Asexual, sin atracción por algún sexo. Demisexual, atracción hacia personas con quienes se ha formado un vínculo emocional. Parafilias. Son excitaciones sexuales anormales que pueden manifestarse de diversas formas. Algunos tipos de parafilias son de parafilias. Tenemos el fetichismo, que es excitación sexual por objetos específicos. Exhibicionismo, excitación sexual al exponer el cuerpo. Voyeurismo, excitación sexual al observar a otros en situaciones íntimas. Pedofilia, atracción sexual hacia menores, o sea, hacia los niños. Froteurismo, excitación sexual al rozar a una persona sin su consentimiento. Acrotomofilia, excitación sexual por parejas sexuales con miembros amputados. Agalmatofilia, deseo sexual hacia un muñeco, estatua, maniquí u otro objeto figurativo similar. Agorafilia, excitación sexual al mantener relaciones en espacios públicos o abiertos. Ailurofilia, atracción por los gatos. Podofilia, atracción hacia los pies. Sadomasoquismo es una práctica sexual que implica el dar o recibir dolor, humillación o dominación para obtener placer. Son parte de la sexualidad humana y suelen ser inofensivas y muy placenteras. Surgen en la adolescencia cuando se empieza a tener sensaciones placenteras y displacenteras sobre el cuerpo. Se extienden a la vida adulta y pueden ser muy placenteras si se cumplen. La variante fisiológica sexual. Según la teoría de lo que es la variante fisiológica, esto nos quiere decir que el organismo humano posee variabilidad, es decir, que este nos va a disponer de lo que sería una propiedad genéticamente determinada, la cual le va a permitir operar como una entidad tanto organizada, integrada e independiente, al igual que interactuar con su ambiente para poder crecer, madurar, desarrollarse y reproducirse. Por lo tanto, esta es una condición que es necesaria para que el organismo funcione. Tal propiedad, aunque a distinto nivel esta es propia,
no solo del organismo como totalidad, sino también de todos y cada uno de sus sistemas, aparatos, órganos, tejidos, células, y sus expresiones se van a denominar lo que serían variantes. En el caso de la sexualidad se debe enfatizar en lo que es el sexo y su función, cuyas manifestaciones son las variantes sexuales, y estas constituyen el patrón sexual, que ya sea de un individuo o de un colectivo. La sexualidad fisiológica, este es aquel conjunto de cambios tanto físicos y mentales que constituyen lo que es la respuesta sexual, y sus variantes sexuales son diferentes patrones de comportamiento sexual. El patrón sexual es aquel conjunto integrado de expresiones del sexo y su función que una persona, ya sea hombre o mujer, va a mostrar de una manera consistente, y en él se van a reconocer lo que son dos componentes, el sexo y la función sexual. El sexo, que este nos va a definir en el caso de la especie humana como el conjunto de características orgánicas que distinguen tanto al hombre y a la mujer y que van a permitir a la persona y a su entorno la identificación tanto de uno como de otro. Y la función sexual, la cual concibe como aquel proceso de activación de la situación o aquel estímulo sexual, tiempo de funcionamiento sexual y de respuesta sexual. Entonces, cada patrón de variante sexual, esto nos va a suponer una forma distinta de poder vivir la sexualidad, y el contenido de cada patrón se puede adquirir desde formas simples a formas muy complejas y de contenido muy controvertido, ya que esto se puede estar determinado tanto por factores sociales y culturales. La función sexual como proceso es aquel conjunto de fases que van a excitar a una acción simultánea cuando se sitúan cambios en el ambiente, ya sea interno o externo del organismo, el cual va a conllevar a la ejecución de una actividad sexual accesible a la observación y al control. Y este proceso va a ocurrir en un lapso variable. El proceso de diferenciación del sexo se caracteriza por tener dos fases, la fase genética y la fase anatómica. El factor que nos determina la fase genética es el par cromosómico. Acá tenemos dos componentes que son los que posee la fase anatómica. El gonadal, cuyo factor lo va a determinar es el hormonal, y el cerebral, que acá el factor que lo va a determinar se encuentra en lo que son los núcleos de la base del cerebro. Y el producto del proceso de diferenciación es un varón o una hembra. Y el proceso de la función sexual también posee dos fases, la estimulación y la de respuesta. La fase de estimulación tiene tres factores que nos van a determinar lo que es la administración, el método y la frecuencia. La respuesta tiene cinco factores que la determinan, tanto anatómicos, hormonales, vasculares, neurales y endoteliales. Se tomaron en cuenta las diferentes definiciones y variables. El patrón, que significa aquella línea, modelo o corte, que también puede servir como modelo, un modelo perfecto, un ejemplo perfecto, arquetipo, etc. El sexual, que significa perteneciente o relativo al sexo, y la actividad, que significa que el conjunto de operaciones o tareas que pueden ser propias de una persona o actividad. ¿De qué manera o con qué métodos de estimulación funciona o utiliza y con qué frecuencia funciona sexualmente? Los últimos 5 años. Esto es de gran importancia debido a que la función sexual está determinada si presenta las mismas características en los últimos 5 años. Y lo último que se toma en cuenta es que la persona esté en un rango etario entre los 25 o más años de vida. Esto es debido a que el periodo indiferenciado o indiscriminado abarca desde el nacimiento hasta los 10 o los 12 años de vida, mientras que el periodo de transición abarca desde los 10 o 12 años hasta los 18 o 20 años aproximadamente, siendo caracterizado por que la condición de variar empieza un proceso de discriminación, el cual va a terminar en el último periodo, que es el diferenciado, y este abarca desde los 18 o 20 años en adelante. Y es básicamente donde el ejercicio de la función sexual debe haberse discriminado, teniendo así cada individuo sus propias características. Entonces, para saber si las características de la función sexual indican o no que está discriminada, es básicamente porque éstas deben mantenerse de forma regular por un lapso mínimo de 5 años, como ya lo había dicho anteriormente, y por lo tanto se toma en cuenta como punto de partida los 25 años, es decir, 5 años
posteriores a que comience el último periodo, que es el de discriminación. En cuanto al patrón sexual, este se conceptualiza como un conjunto de características relativas al sexo, las cuales haya realizado una persona con 25 años o más en sus últimos 5 años, de manera frecuente o repetitiva. Ahora bien, existe una escala denominada escala de Kinsey, que es para determinar si el patrón sexual de una persona es heterosexual u homosexual. Y dicha escala contempla 6 grados, comenzando con el grado 0, donde el individuo nos refiere que todos los ejercicios de la función sexual han sido con personas del sexo opuesto, es decir, que tiene un patrón sexual exclusivamente heterosexual. El grado 1, si más del 85% de los ejercicios de la función sexual han sido con personas del sexo opuesto, se puede decir que es un patrón sexual heterosexual con experiencias homosexuales. El grado 2 es si más del 60% de los ejercicios de la función sexual han sido con personas del sexo opuesto, es decir, que el patrón sexual de ese individuo es bisexual con preferencia heterosexual. El grado 3, el 50% de los ejercicios de la función sexual han sido con personas del sexo opuesto, estaríamos frente a un patrón sexual de tipo bisexual. El grado 4, si más del 60% de los ejercicios de la función sexual han sido con personas del mismo sexo, esto quiere decir que el patrón sexual es bisexual con preferencia homosexual. El grado 5, si más del 85% de los ejercicios de la función sexual han sido con personas del mismo sexo, en este caso el patrón sexual es de tipo homosexual con experiencias heterosexuales. Y por último el grado 6, donde todos los ejercicios de la función sexual han sido con personas del mismo sexo. Por lo tanto, tiene un patrón sexual exclusivamente homosexual. Para culminar, tenemos esta pequeña frase para recordar que la salud es el regalo más grande y más valioso que tenemos, así que debemos cuidarla y protegerla siempre. Y sin más nada que decir, muchas gracias por su atención.